Vamos a comenzar. Les damos las buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta actividad que nos convoca, que está promovida por el Programa de Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Les vamos a pedir, por orden, digamos para un mayor orden, que silenciemos los micrófonos, y también les cuento que al finalizar la charla vamos a abrir un espacio de consultas del chat, tanto en el espacio de Meet como en el canal de YouTube que se está pasando en vivo a través del canal de la facultad. Hoy nos acompaña y va a disertar el doctor Marcelo Manucci sobre la gestión emocional del retorno al trabajo. Agradecemos a todos por la convocatoria, que una tarde se sumen, ¿sí?, a esta actividad que fue pensada en el marco del programa y de la virtualidad. Quiero contarles que nos acompaña en esta actividad el rector de la universidad, el contador Andrés Abela, también nuestro decano de la facultad, el contador Eduardo Muani, y la secretaria de posgrados, la contadora Ivana Finucci, quien va a presentar al disertante de hoy. Lo voy a invitar a Eduardo, si quiere tomar la palabra, y después continúa la contadora Ivana. Como no, Belén, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir este espacio. Quiero comentarles que hoy cerramos este ciclo de webinar enmarcado, como decía Belén, en el programa de gerenciamiento y liderazgo del talento humano que está contemplado dentro de nuestro plan estratégico institucional participativo 2020, y además se alinea al programa de apropiación de la Agenda 2030, de ODS. Realmente es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Para nosotros en la facultad es un programa estrella. Yo lo he dicho siempre, a pesar de que por ahí algunos de mis compañeros después se molestan un poquito. Este es un programa que nos ha dado enormes satisfacciones en nuestra facultad, que ya está profundamente arraigado y que de ninguna manera íbamos a pasar por alto este año en realizar una actividad dentro del mismo. Por ello es que yo celebro que Ivana Finucci, nuestra secretaria de posgrado, con Belén, con Alina Francisconi, participan fuertemente en este programa, hayan tomado el desafío de organizarlo a través de este ciclo de webinar y poder llevar adelante esta actividad. Agradecerle, por supuesto, al señor rector Andrés Abela, que nos acompaña, y fundamentalmente a un amigo de nuestra facultad, porque viene ya acompañándonos desde hace muchísimo tiempo, y me refiero al doctor Marcelo Manucci. Realmente, Marcelo, es un gusto tenerte nuevamente aquí. Siempre nos acompañás, siempre nos apoyás, así que realmente no tengo palabras de agradecimiento. Espero que sea un espacio de muchísima utilidad y sobre todo por el tema convocante. Realmente un interrogante muy importante sobre cómo será emocionalmente el retorno al trabajo en el contexto de esta pandemia. Les agradezco a toda la participación. Muchísimas gracias a todos y especialmente a vos, Marcelo, y como siempre, bienvenido a nuestra casa. Gracias, Eduardo. Marcelo, bienvenido. Como siempre, como decía Eduardo, un amigo de la casa, entusiasmo para acompañarnos en el contexto de la pandemia en este caso y cómo ayudarnos a pensar o repensar el retorno al trabajo. Voy a ver, el currículum de Marcelo es muy extenso, pero mencionar sus antecedentes principales. Marcelo Manucci es psicólogo, es doctor en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de El Salvador. Se ha especializado a nivel de posgrado en las siguientes temáticas: Psicología y Marketing, Conducta del Consumidor en la UBA, también en la UBA en la temática de estrategias de investigación en estudios de mercado, imagen institucional y opinión pública.
en publicidad en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. Posee numerosos antecedentes docentes. Voy a mencionar aquellos en los que a su vez a la fecha continúa. Es docente de comunicación y lenguaje en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, desde el año 2003 a la actualidad. Profesor en el posgrado de Comunicación Estratégica en la Universidad del Norte de Barranquilla, también en Colombia. Profesor de la Cátedra Estrategia de la Maestría en Administración de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Docente de Comunicación Institucional y Liderazgo en la Maestría DIRCOM Online de la Universidad Católica de San Antonio, en Murcia, España. Es docente de Estrategia, Táctica y Acción en la Maestría Internacional en Dirección de Comunicación de la Universidad Jaume I y Universidad de las Américas de Quito, Ecuador. Docente de Estrategia y Liderazgo en la Maestría Internacional en Dirección de Comunicación de la Universidad del Valle de México, obviamente. Docente de Seminario de Dirección de Empresas, de la especialización en Gerencia Estratégica de Negocios, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Actualmente posee las siguientes membresías profesionales: es director del Comité Ejecutivo de la Red DIRCOM Iberoamericana y es miembro del Comité Evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación argentino. Eso por mencionar algunos de los vastos antecedentes de Marcelo. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en este ciclo Bolinarios. Bueno, y te dejo con quienes han venido a escucharte. Ivana, muchas gracias. Bueno, es un placer para mí estar compartiendo juntos en la distancia. Gracias por las palabras también de Eduardo y saludo al rector y agradezco su presencia. Y a todos ustedes, colegas de distintos lugares que se han sumado a esta invitación y a este espacio que también celebro de poder seguir pensando en medio de la rutina, de este enorme marco de incertidumbre en el que vivimos, seguir pensando alternativas más allá de la coyuntura y que la facultad esté generando estos espacios es saludable, es necesario, marca un liderazgo en la región y también extiende su región porque seguramente aquí estamos compartiendo estas ideas con personas de diferentes regiones más allá del alcance propio de la UNER y de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que para mí es un gusto compartir estas ideas. Justamente cuando me convocaron para ser parte de este ciclo, estaba terminando esta investigación y se las propuse porque me parecía un tema interesante hace unos meses atrás cuando ya acordamos la fecha y la participación. Y bueno, hoy empieza a ser ya un tema de necesidad ejecutiva, más allá de necesidad de reflexión, cómo organizar el retorno al trabajo. Entonces, si les parece, yo les comento cómo nace estos temas, cuáles son los antecedentes, esencialmente en mi trabajo de investigación personal en los últimos años y particularmente en los últimos meses relacionado con la situación de la pandemia, algunos puntos específicos a modo de ideas para dejar abiertas las inquietudes y luego abrimos, como mencionaba Belén, el espacio para conversar. Así que si les parece, iniciamos las ideas. Primero, déjenme contarles un poco los antecedentes. Este es un trabajo que se cierra durante los últimos 4 meses, hacia atrás específicamente relacionado con la pandemia. De todas maneras, en mi foco profesional, el abordaje de la gestión emocional de los espacios laborales ya tiene algunos años, 2 libros particularmente escritos, y entonces yo quiero dejarles algunas ideas específicas sobre las cuales se montan estos 4 meses de investigaciones atrás. El primer punto que a mí me parece importante entender es que la gente trabaja dentro de lo que cree que es la organización y no lo que la organización o el espacio laboral es.
Y esto va a ser muy importante en lo que viene como gestión de a dónde vuelve la gente a trabajar, que no va a volver a los espacios físicos o legalmente definidos, va a volver a un espacio emocionalmente percibido. Y la gestión de ese espacio virtual, que es virtual porque tiene que ver con el universo íntimo, perceptivo de las personas, va a ser fundamental para eh, definir a qué se enfrenta cada uno y cada una de nosotras en el espacio laboral. Y vuelvo a hacer el foco porque muchas organizaciones están pensando en los cuidados físicos, en los protocolos, en los divisorios, en los acrílicos, pero en realidad el punto que a mí me preocupaba es cómo nos preocupamos por el espacio percibido, porque es realmente donde trabaja la gente, más allá de la definición legal, la definición organizacional, el organigrama, los acrílicos y los protocolos. La construcción subjetiva del espacio laboral va a definir el desempeño, siempre lo ha definido. Lo que en este momento nos lleva a pensar en esta situación de pandemia es que eso va a ser crucial para la resiliencia, para la recuperación, para la colaboración, para el compromiso. Nosotros trabajamos dentro de experiencias, no trabajamos y no nos movemos simplemente por el comunicado, por la cartelería, por los decretos, por los mensajes de los directivos. Nosotros vivimos dentro de experiencias y eso significa esencialmente qué nos queda de lo que nosotros recogemos de las organizaciones, de la versión oficial, de los canales de comunicación, de lo que escucho, de lo que me dicen, de todo ese conjunto de fragmentos cotidianos sobre los cuales nosotros nos hacemos nuestra propia película respecto de qué va a pasar, qué está pasando, cómo está organizándose la organización, el espacio laboral, qué están haciendo, qué va a pasar con mi vida, con el país. Esa burbuja tiene estos dos componentes, que es lo que yo he venido investigando en todos estos años, y que sobre estos componentes lo que hice en los últimos 4 meses es hacer un registro de las investigaciones que el mundo venía reportando en los países donde sí se estaba retornando al trabajo. Esa burbuja personal, esa versión personal de la organización, del jefe, de los compañeros, vuelvo a repetirles, nosotros trabajamos dentro de un espacio que hemos construido subjetivamente. No nos relacionamos con la organización, con el espacio de laboral, con la empresa, por lo que la empresa es, por lo que el jefe es, sino que nos relacionamos según lo que nosotros creemos que es. Esas son las experiencias. Y ese universo tiene dos grandes componentes. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, el universo justamente de ideas, de pensamientos, de creencias, y el universo de las emociones, que tiene que ver con las reacciones frente a todo ese conjunto de ideas. Algunas de esas ideas son ideas oficiales, son ideas fácticas reales y gran parte de esas ideas son inventadas, inventadas por nosotros mismos. Y cuando digo inventada no lo estoy diciendo exclusivamente desde una perspectiva negativa, sino que nos vamos armando una serie de referencias para poder tomar decisiones de qué nos resguardamos, a qué nos asomamos, qué nos entusiasma, y desde ahí vamos a ir armando nuestro propio mundo íntimo laboral. Esas experiencias van a definir la capacidad del desempeño, las emociones definen la capacidad de respuesta de las personas, en lo individual y en lo grupal. No es lo mismo tener un grupo motivado, entusiasmado, colaborativo, inspirado, que tener un grupo de trabajo paranoide, bajo un contexto amenazante, con sospechas, con temores, con incertidumbre. Ese marco emocional va a definir lo que ponemos en juego en nuestro trabajo. Y aquí se van a jugar dos aspectos
que justamente era lo que yo venía trabajando en los últimos años, de cómo abordarlo, y es lo que pongo en juego a la hora de justamente pensar el retorno a trabajar luego de esta situación de confinamiento, que no significa la pospandemia propiamente dicha. Y hay dos dimensiones que las organizaciones deben cuidar para justamente cuidar la capacidad del desempeño. Y son, punto número uno, los contenidos compartidos. Todo lo que nosotros hablamos, compartimos en cuanto a significados, ideas, mensajes, todo eso puede ser factor estimulante o de contaminación de nuestro propio espacio laboral. Muchas veces, en gran parte, son las mismas organizaciones las que crean su territorio minado que después tienen que enfrentar. Mensajes incoherentes, contenidos en canales inadecuados, códigos no adecuados a la situación, contradicciones, y todo ese conjunto de ideas va contaminando el territorio, va generando una serie de elementos y de referencias cognitivas, simbólicas, que hacen que las personas se retraigan, tomen distancia, generan sospecha, generan temores, generan incertidumbre. Y el segundo punto es, en este momento todos están preocupados por cuidar el cuerpo y los protocolos y el alcohol en gel y las manos, y en realidad se olvidan que las emociones son parte del cuerpo. Y no hay mayores referencias de cómo cuidar las emociones como parte del cuerpo. Nuestros cuidados llegan hasta el alcohol en gel y las manos y los acrílicos y los barbijos, pero las emociones también son parte del cuerpo y es la química que define cómo nos vamos a posicionar frente a los hechos. ¿Cómo cuidar esa química? ¿Cómo cuidar esa parte del cuerpo oculta, subyacente? Bueno, esa es una química que se activa en relación frente a determinados eventos. Y la forma en que la organización cuide o enmarque la trama vincular va a ser muy importante porque va a definir cuál es la química que se dispara, que se activa. Cuando yo les digo sospecha, temor, incertidumbre, agobio, aburrimiento, detrás de eso siempre hay una respuesta química. Y haga lo que haga la organización, va a definir una respuesta química. Y esto es importante, no me voy a explayar mucho más en esto por esta sencilla razón. Cuando yo les digo una respuesta química, es el cuerpo. Y si ustedes quieren cuerpos humanos, de compañeros y compañeras que colaboren, que estén entusiasmados, que se pongan la camiseta, que aporten, necesitan una química especial. Y la química está bajo estrés, bajo preocupación, bajo temores, el cuerpo se prepara para otra cosa que es totalmente distinto a la colaboración, al compromiso, a escuchar, ni siquiera a eso. Esta es la base que tiene ya más de 6, 7 años de trabajo y en mi caso personal de escritura, de reportes y de herramientas de cómo abordar esto. Las experiencias laborales para potenciar la capacidad del desempeño en las personas. Inclusive en esto que planteaba también Eduardo del programa, he compartido con distintas generaciones de estudiantes en mi seminario específico dentro del programa este modelo de abordaje. Sobre esta base, lo que yo fui haciendo desde más o menos marzo, que empiezan a aparecer los primeros reportes de los países que ya estaban volviendo lentamente a trabajar, primero Asia, después Europa, ¿qué pasa? Y luego Estados Unidos. ¿Qué pasaba con la gente que volvía a sus espacios laborales? Ahí hay dos líneas de investigación. Eh, una es concretamente el registro físico de ver qué pasaba con las personas, a qué se encontraban, cuáles eran las emociones, las experiencias. Y otro registro interesante, porque no había antecedentes respecto de la pandemia, es otras disciplinas que trabajaban los periodos de convalecencia en las personas,
O sea, ¿qué le pasa a las personas cuando vuelven de la convalecencia, de un accidente, de una ausencia por operaciones, etcétera? Y cómo comparaban lo que les pasaba específicamente al regresar después del confinamiento de la pandemia. Aquí esencialmente se agrega esta frase: lo que nosotros vayamos a crear, a definir sobre el regreso, para mí era importante analizarlo porque va a definir la capacidad de recuperación de una organización, de un espacio laboral, de una empresa, inclusive de un profesional y de un grupo de personas como equipo. ¿Qué es lo que nosotros vayamos a construir personalmente, subjetivamente, lo que vayamos a inventar, para decirlo de una manera más sencilla, respecto de qué vamos a enfrentar, qué hace la organización sobre lo que vamos a enfrentar? Va a definir mucho la capacidad de recuperación de una organización. Y para mí era importante porque es la trama subyacente a todo lo físico que muchas organizaciones ya están preparando, ¿sí? Que tiene que ver con los turnos, que tiene que ver con los cronogramas, que tiene que ver con las combinaciones presenciales y físicas, que tiene que ver con los protocolos, pero mi gran hipótesis es que todos esos aspectos físicos no definen la recuperación de una organización, no definen el compromiso, el entusiasmo, la motivación, la inspiración. Entonces, ahí es donde empieza esta investigación, que es un poco lo que me motivó a compartirlos con ustedes a partir de la invitación de la facultad para formar parte de estas charlas. Acá hay 3 ejes claves a trabajar y eso es lo que me quiero centrar en estas ideas. Estos 3 ejes, como yo les decía, van a generar impacto emocional. Y vuelvo a repetirles, cuando les hablo de impacto emocional es impacto químico, es decir, les pega al cuerpo de una manera muy particular. Y eso, ¿en qué quiero focalizarlo? Que prepara a la gente para algo. Prepara para retraerse, prepara para luchar o prepara para colaborar, acercarse, comprometerse. Estos 3 aspectos para mí son esenciales, que forman parte del modelo base, y lo que yo hice fue cruzarlo con lo que estos reportes estaban diciendo hasta el momento que yo hice el corte para cerrar un paper y presentarlo a una revista internacional. Por supuesto que todo esto sigue en marcha y cada vez hay más reportes, con más datos inclusive, y puede tenerse en movimiento. ¿Qué significan estos 3 aspectos? Bueno, punto número 1. El primer aspecto es cuidar los niveles de amenaza, de sospecha. Eso para el cuerpo es adrenalina y cortisol, que lo prepara para retraerse, luchar, huir o defenderse. Y ya desde marzo aparecían algunos reportes interesantes del contexto que se denomina hipocondría social, que significa básicamente temor, sospecha, desconfianza. Inclusive ustedes lo pueden reconocer a ustedes mismos. ¿Ya? ¿Cómo saludamos a la gente? ¿Que le ponemos el codo, la mano, el puño? ¿Le doy un beso? ¿No le doy un beso? Empieza a formar parte y a trastocar nuestros rituales cotidianos, más simples y más complejos. Pero no solamente a nivel social, sino también a la hora de regresar, temor de, bueno, ¿cómo la organización se prepara? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo me va a cuidar? Y además, ¿cómo mis colegas se cuidaron? ¿Quién se contagió? ¿Quién no se contagió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Violó la cuarentena? ¿No la violó? ¿Se contagió sin querer? ¿Se contagió exprofeso? Y en tercer lugar, un tercer temor, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi profesión? ¿Qué va a pasar con mi puesto? Porque quizás mi puesto lo tengo asegurado. ¿Hasta cuándo lo tengo asegurado? Hay otros que no. Por ejemplo, en Estados Unidos los últimos reportes, a pesar de la recuperación económica del país en los últimos meses, ellos ya tienen medido que un 42% de los espacios laborales no vuelven luego de la pospandemia. No vuelven, se perdieron. Y que solo 1 de cada 3 empleados van a tener necesidad de reconvertir su profesión, su puesto laboral, y que en esos aspectos se están basando algunas universidades
los estudios para poder pensar en la resiliencia laboral, cómo reconvertirse, cómo se reconvierten los roles, cómo se reconvierten las profesiones. Entonces, ¿cómo la organización va a cuidar estos aspectos? Este primer punto, que es las fuentes de hostilidad. Algunas fuentes de hostilidad son claras, son fácticas, porque tienen una medida concreta en dinero, en cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. Pero cuidado, que hay otras fuentes de hostilidad que van a ser creadas por nuestra propia invención, que no existen fácticamente y que nosotros podemos sobredimensionar o podemos crear producto de la misma marco emocional y ansiedad que genera esta situación. ¿Cómo la organización genere eso? ¿Cómo maneje cómo limpie concretamente esa información? Va a ser clave para evitar que se sobredimensionen las sospechas, las amenazas y los temores. El punto número 2 tiene que ver con la necesidad de la creatividad. Si algo quedó claro en esta pandemia es que todo lo clásico, desde lo sanitario hasta lo institucional empresario, colapsó. Las respuestas convencionales para poder hacer frente a lo que estamos viviendo colapsaron. Entonces el momento histórico pide una creatividad a gritos, nuevas ideas, más diversidad de opiniones, integración de puntos de vista para poder ensayar algo nuevo, porque lo conocido, lo que no colapsó, tuvo profundas limitaciones. Y entonces aparece la necesidad de, indefectiblemente, de ensayar nuevos tipos de intervenciones, nuevas formas de intervenir en todos los órdenes de la vida, desde lo simplemente familiar y es cómo nos volvemos a organizar para el teletrabajo con los chicos, además haciendo las clases en casa, hasta aspectos mucho más sofisticados, que es cómo se organiza el Estado, cómo se organizan las universidades, cómo se vuelve a organizar una vida que va a tener absoluta necesidad e imperiosa necesidad de intervenciones creativas, y esto significa que no existen y que tampoco existen recetas de cómo lograrla. Y el tercer aspecto, que es un aspecto muy, muy importante, es que volvemos, en el caso de nuestro país específicamente, luego de casi más de 8 meses de estar encerrados. Pero no solamente encerrados físicamente, si bien eso ya no es tan significativo, encerrados emocionalmente. Y todos nosotros podemos reconocer actitudes de distancia y de distanciamiento emocional que han trastocado nuestra vida cotidiana en una rutina en la que entramos intempestivamente creyendo que iba a ser corta y de pronto nos encontramos que ha marcado profundamente nuestra vida cotidiana. ¿Cómo volver a motivar a las personas después de tanto tiempo de encierro? ¿Cómo volver a encontrarse? ¿Cómo volver a trabajar detrás de acrílicos, detrás de barbijos? ¿Cómo volver a compartir? Entonces, ahí hay un aspecto significativo de cómo volver a reconstruir los roles laborales frente a esta situación. Estos son como los 3 ejes, las 3 descripciones. Cuidar las amenazas y cómo la organización cuide, blinde, limpie, va a ser fundamental para la recuperación y no exacerbar aún más lo que la gente lleva y trae y pone en sus espacios laborales. Mucho de lo que pone es fáctico, es real, mucho de lo que pone es inventado. Segundo, cómo abrir a la diversidad de ideas, porque lo que estamos haciendo tiene muchas limitaciones y para poder recuperar y desarrollar a la organización de aquí en adelante significa ensayar cosas nuevas, desde los roles personales hasta los procesos organizacionales y empresarios. Y tercero, un rol fundamental, cómo la organización recibe a la gente. Recibe a tener que poner en juego todo esto rápidamente, sin tiempo de recuperación y enmarcado en un profundo horizonte de incertidumbre de aquí en adelante, y
este factor va a ser clave porque la emoción que vaya a tener de aquí en adelante el espacio laboral va a marcar el rumbo de los próximos procesos corporativos. Esto es el qué, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos hacia el cómo, cómo afrontar estos aspectos. Y luego, si quieren, eh, abrimos a las preguntas y a la conversación. Punto número 1. Las ideas que la organización despliegue para recibir a la gente son fundamentales. Y para eso se necesita que la organización, la empresa, el equipo tenga 3 o 4 ideas claves de qué viene de aquí en adelante. La incertidumbre básicamente significa ausencia de referencias. Entonces lo que enfrentamos como paisaje es una gran incógnita. Hoy la incertidumbre tiene una dimensión de intensidad tan amplia que la incógnita es enorme. Entonces, ¿cómo la organización al menos le pone algunos parámetros que no significan certeza, significan vamos a ir por acá, son nuestros primeros pasos, pensamos esto, vamos a cuidarlos de esta manera? Esas ideas ordenan, tranquilizan, bajan los niveles de estrés, de ansiedad fundamentalmente, y pone reglas de juego más o menos estandarizadas a cómo va a seguir la vida. Segundo, acá los cuadros medios, coordinadores, gerencias medias o supervisores son fundamentales porque van a ser los traductores de esas ideas. Y la gente debe encontrar en ellos los referentes. Y también es necesario que la organización confíe y los prepare para que sean los referentes. Porque lo que ellos digan, no digan, esconden, balbucean, tartamudean, van a enmarcar absolutamente de manera emocional el marco de trabajo de las organizaciones. Acá hay 3 palabras claves que fueron apareciendo y que yo rescaté de distintos trabajos y que tienen que ver con la claridad específicamente, con la coherencia y con el consenso de cómo se logran determinados pasos, pequeños pasos en medio de la incertidumbre. Y también es importante que se considere que las ideas igual se van a tergiversar, porque el marco emocional hace que la gente necesite calmar su ansiedad, no buscar la verdad. Entonces, ahí cómo la organización prepara espacios para contener que no se tergiversen las ideas. Pueden ser espacios virtuales o pueden ser espacios físicos, reuniones de trabajo, café virtuales, como quieran llamarle, pero cuiden que la emoción va a ir mucho más rápido que las ideas. Entonces, ¿cómo van calmando emocionalmente desde la organización con ideas y con referencias claves? Si no, las emociones van a generar ideas tergiversadas. Punto número 2. ¿Cómo la organización amplía los espacios de participación? ¿Cómo los temas críticos se convierten en equipos interdisciplinarios? Cuidado, acá, bueno, no, eso es tema de legal, eso es tema de recursos humanos, ya no es tan claro el límite de a quién le corresponde el tema. Se necesita pasar a determinados temas críticos de aquí en adelante, pasarlos por un grupo más interdisciplinario que se pueda ver desde distintas especialidades y que esas especialidades puedan ponderar la evolución de esos temas. Si no, quizás lo vemos desde lo contable financiero y generamos toda una serie de conflictos sociales, internos, gremiales o comunitarios o legales. O lo vemos desde lo legal y dejamos abierto un campo de conflicto en lo interno. O lo vemos desde lo gremial y generamos conflictos netamente financieros. Entonces, la complejidad significa un entramado de variables tan denso que justamente los temas críticos para la organización ya no son responsabilidad de un área, sino que deben pasarse por equipos multidisciplinarios que lo vean, que lo ponderen y luego quizás sean áreas más
que lo lleven a la ejecución. Y tercero, creo que me parece, así como estas ciclos de charlas abren a la discusión y son formas de ensayar otras versiones de compartir conocimiento, esto va a ser fundamental de aquí en adelante, cómo la organización ensaya lo nuevo. Porque quizás así como todo el mundo está buscando la vacuna como para dar el próximo paso, mucha gente está buscando recetas para dar próximos pasos en recursos humanos, en lo educativo, en determinados procesos, y no los hay, no los hay, entonces va a haber que ensayarlos, va a haber que crearlos. Pero no se pueden crear de la noche a la mañana, con el nivel de sensibilidad que la gente va a volver, con el nivel de sospecha que va a volver. Hay que tener mucho cuidado de no generar proyectos así de la nada, de un día para el otro, sin ir cuidando los pasos previos. Entonces, ¿cómo la organización crea dispositivos para ensayar algo nuevo? Para ensayar nuevas unidades de negocios, un nuevo producto, nuevos espacios educativos, nuevas formas de encuentro, nuevas formas de compartir decisiones, pero que va a tener que ser una responsabilidad de la organización, porque todo esto está construyéndose, todo esto recién están haciendo con distintos reportes, pero no hay nada todavía claro de cómo se puede aplicar y cómo cada organización lo va a poder aplicar. Y el tercer aspecto tiene que ver con cómo recuperar el entusiasmo, ¿sí? Cómo volvemos a darle a las personas eh, el reconocimiento por lo que han sostenido en estos meses de trabajo, como pudieron, con todas las dificultades de la situación, desde sus casas, con conexiones precarias, yendo de manera itinerante a los espacios físicos, pero creo que el primer punto clave es reconocer lo que cada una de las personas hizo para llegar a este momento colectivo en la organización. Y ese es un punto fundamental, porque de lo contrario la organización los va a recibir con una serie de exigencias. Bueno, ahora ya que volvió, tiene que hacer esto, esto y esto, y eso va a generar muchísimo más nivel de, de- de frustración, de resentimiento que va a impactar en el desempeño. Entonces, el primer punto que me parece clave es cuiden lo que queda de motivación, cuiden lo que queda de inspiración y sobre esa base, el primer punto es agradecerle a las personas cómo hemos llegado a este momento para a partir de aquí empezar a generar eh, otro marco emocional. Y en ese marco emocional es mantener el refuerzo colectivo para, para justamente ir cuidando que el equipo se vaya recuperando, tal cual como cuando uno vuelve de un proceso de convalescencia. Lo que pasa es que aquí no es una convalescencia quizás física, de una operación, de un accidente, de un traumatismo. Es una convalescencia emocional, de estar encerrados, de vivir en sospecha, de tener una enorme incertidumbre respecto de muchos frentes de nuestra vida cotidiana, y eso hay que manejarlo como si tuviésemos una situación de convalescencia con una herida que se va recuperando. No deben descuidar eso porque la organización muchas veces en su ansiedad, en su necesidad de producir, de generar indicadores positivos, lo primero que va a descuidar es el marco emocional y esa herida va a afectar profundamente el desempeño. Y el último punto, aún en la enorme incertidumbre que hay, aún en el enorme cuadro que tenemos de incógnita, aún así la gente va a necesitar desafíos, algo que los saque de esta rutina de contar cuántos contagios hay por día, de cuánto falta para que llegue la vacuna y encontrar que hay algo que vale la pena y que la organización, aún en esta coyuntura, en este marco de dificultades y de incertidumbre, está ensayando, está buscando, está proyectando algo que vale la pena y eso es un factor clave para que las personas se encuentren ahí, un punto donde puedan anclar su entusiasmo, anclar su inspiración y que puedan ir detrás de algo que valga la pena.
Y no es simplemente cambiar el espacio físico de lo virtual a lo tedioso que va a ser volver a lo netamente físico con todos los protocolos, sino que esta transición pueda ser justamente una transición hacia algo que valga la pena y que valga la pena recorrerlo. Este ha sido el marco global que yo he trabajado. Por supuesto que esto sigue abierto porque yo hice el corte hace más o menos un mes para cerrarlo en un paper que yo inclusive lo puse a disposición a la versión traducida para que los que lo quieran y lo deseen lo puedan descargar y lo puedan leer y puedan profundizar mucho más en esto. Pero a mí me pareció fundamental es que la pandemia no nos generó solamente la incertidumbre respecto del futuro, sino que también nos mostró la precariedad de algunas certezas del pasado. ¿Mm? Y hoy se juntan esos dos mundos, el colapso de determinados modelos de gestión del pasado y fundamentalmente el descuido de las emociones, con la enorme incertidumbre acerca del futuro. Cómo una organización, una empresa, un equipo de trabajo se maneje en este puente va a ser fundamental para la recuperación y para la resiliencia y para el desarrollo de esas personas. Porque las emociones son las que definen nuestra capacidad de respuesta. Las emociones son cuerpo y creo que el gran desafío es que en todos estos cuidados que las organizaciones están haciendo para con el cuerpo, también puedan cuidar las emociones, porque son parte del cuerpo. Entonces, a mí me pareció interesante en esta invitación que me brindó la facultad específicamente compartir estas ideas con ustedes. Creo que es un gran desafío, creo que es una enorme oportunidad también, porque este momento que hemos transitado con mucho sufrimiento y dolor para muchas personas, eh, también con mucho sufrimiento para muchas organizaciones, es una oportunidad para recuperar y salir revalorados hacia la creación de algo nuevo y algo posible. En ese sentido, el protagonismo de la organización, de sus líderes, de su visión estratégica, de sus referencias básicas, de sus cuadros medios, va a ser fundamental para lo que viene. Muy bien, esto es lo que tenía en principio para compartir y ahora con todo gusto, bueno, abrimos a las preguntas y a la conversación. Muchas gracias nuevamente a la facultad por abrir estas ventanitas de pensar y compartir ideas para el momento que viene. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Dejamos abierto el espacio para alguna consulta por el chat. Todavía no han escrito ninguna consulta. Veo que en el canal de YouTube tampoco, todos con mucha salutación y agradecidos por la actividad, ¿sí? Pero consultas no han dejado. Si alguien quiere hacer alguna intervención, bienvenidos. Nos gusta el intercambio. Sí, rescataba mucho de lo que decía Marcelo en esto de la reconstrucción. Yo contarles que nos pasó, digamos, con el programa de gerenciamiento. Marcelo es docente del programa desde el minuto cero, nos viene acompañando desde el 2012 y bueno, este año nos reconvertimos y contarles que también para el año que viene y casualmente con todo esto que decía, los desafíos de cómo compartir conocimiento, estamos trabajando, bueno, en una propuesta que nos va a poner en el 2021 totalmente diferente. Ya no estamos pensando en la presencialidad, las cuestiones colaborativas y presenciales ya se piensan distintos. Así que es todo un desafío, va a ser todo un desafío la inserción en los nuevos espacios, no los nuevos, en los espacios laborales de nueva manera. Ahí nos están preguntando si el material, Marcelo, al cual referiste, si lo podemos compartir por correo electrónico. Ahí les acabo de colocar en el chat el link Bien. para que lo puedan descargar directamente. Ahí lo tienen, lo pueden descargar. Bien. Igual también lo pueden compartir por correo electrónico, sí. No hay ningún Bien. problema. María Ferrari tiene una consulta. María. Sí,
Es una consulta, bueno, yo conozco a Marcelo hace mucho tiempo y es un placer poder escucharlo y principalmente en un momento en que estamos todos absolutamente agotados de tanto trabajo, ¿cierto? Pero mi consulta va más para un tema de Brasil. Yo vivo en São Paulo, Brasil, y he estado en contacto con muchas empresas y he escuchado de algunos CEOs, de algunos presidentes de empresas, directivos de empresa, de que, entre comillas, les fue de maravilla el home office. O sea, que el hecho de que la gente se fue y siguió trabajando desde su casa en home office, las empresas no han perdido sus ganancias, al revés, han recuperado más sus inversiones y que por eso, o sea, por ese tiempo, ese espacio de tiempo, llegaron a la conclusión que, por ejemplo, una gran empresa de acero dijo que cuando termine la pandemia, después de la vacuna, pretende que 60% de su personal siga trabajando en home office, ¿no? Y yo veo eso como algo muy, muy, muy preocupante, porque se nota que las empresas están pensando en términos de ganancia, que eso, por ejemplo, hay empresas que eh, ah, tenían 3, 4 pisos en un edificio y ahora solamente tienen un piso porque justamente no van a arrendar tantos pisos porque la mitad de su personal está trabajando desde su casa. Bueno, el tema es, el home office no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque ni todas las personas tienen un departamento o una casa con espacio y tiene todas las condiciones para trabajar y además cuidar de su familia, cocinar y hacer los haceres domésticos, ¿no? Entonces, mi pregunta además, yo veo eso como una precarización del trabajo, o sea, precario y por veces el gobierno está apoyando ese tipo de trabajo. Entonces, mi pregunta es más, ¿qué hacer en ese tema? O sea, cómo los comunicadores pueden, no sé, y los gestores pueden colaborar con las organizaciones, o, bueno, si es para trabajar en home office, ¿qué podemos hacer para que la gente tenga más confort, tenga más equipos, tenga más condiciones para hacer un buen trabajo? O sí debemos insistir para que la gente vuelva a trabajar físicamente en sus espacios. Yo veo que esa situación que todavía nos falta mucho para volver a las oficinas, eso se imagina post-vacuna, ¿no? Pero por otro lado, dejar mucha gente en home office no es algo fácil para las organizaciones y muy complicado para la salud mental y social de los trabajadores. Gracias, María Aparecida. Justamente estaba buscando algo. Bueno, para mostrarles, aunque sea rápidamente. En realidad, la forma en cómo se resuelva esta tensión, lo que pasa es que nosotros entramos al home office pensando que iba a ser un mes y llevamos 8 meses. Y lo que les voy a mostrar eso es qué sintomatología tiene hoy, justamente porque, bueno, esto es parte de un trabajo también que está en marcha y que en algún otro momento lo podemos compartir. Hoy sí tiene una enorme sintomatología producto de la situación en la que estamos trabajando. Ahora, cómo resuelva una organización esa situación lo va a definir para el lado de la precarización o lo va a definir para el lado de
una potenciación mucho más competitiva de la empresa. Frente a la precarización, bueno, ahí nosotros los intelectuales o los profesionales de la comunicación, del talento humano, no tenemos mucho para hacer, quizás haya otro tipo de situación. Pero sí, esto es lo que hoy aparece como sintomatología en el home office, que es la sobresaturación, sería en castellano la sobresaturación, en inglés el famoso burnout, y que tiene que ver con estar asqueado esencialmente. Lo que creo que para las personas que puedan quedarse en el home office tiene que haber toda una preparación, no solamente tecnológica, es decir, de la conectividad, de la computadora, sino que tiene que haber una preparación, porque fundamentalmente el home office hace perder los límites a no ser que uno viva solo o sola en su casa, en su departamento, hace perder los límites de determinada vida cotidiana. Entonces, no es simplemente quedarse en la casa y trabajar desde la casa, es todo un entrenamiento y toda una preparación que hoy, por ejemplo, esto es lo que esto es hoy, esto yo lo cerré el fin de semana para hacer una presentación. Esto es hoy lo que está generando esta situación de un home office intempestivo, sin límite. Yo creo que esa pregunta que vos estás planteando también, María Aparecida, y bueno, muchas gracias además por estar desde San Pablo siguiéndonos, es un placer. Creo que es un gran interrogante. Las empresas sí realmente vieron una oportunidad, pero también creo que la educación y las universidades han visto oportunidades. Todos vieron oportunidades frente a lo que algo miraban de reojo, de sospecha, vieron que se ha instalado. Pero yo creo que requiere una preparación importante. No es simplemente sentarse en el comedor de su casa y abrir la computadora y trabajar, sino que desde lo que a mí respecta, que es el trabajo emocional, es muy importante porque lo primero que se pierde son los límites de un ciclo y de un cronograma de vida que puede afectar el desempeño. Entonces, ¿cómo se va reorganizando el teletrabajo en términos generales? Es parte de esta organización de la que estábamos hablando. Es muy probable que, bueno, ahí ya está la intención de la organización detrás, que algunas lo lleven más hacia el lado de la precarización y otras vean una posibilidad de extensión, de globalización, de productividad, de manejar un famoso tema del balance familia-trabajo, de optimizar tiempos de traslados. Hay ciudades, las grandes ciudades, como las de San Pablo, que la gente pierde horas de su vida en el traslado. Bueno, pero asimismo, lo que antes era tortuoso, aparece en el home office primero como una panacea hasta que empieza a agobiar. Y por eso quería mostrarles, esta es la sintomatología que yo he recogido en estos meses sobre otro trabajo similar que tiene que ver con adictos a la imposibilidad de desconectarse, que es otro de los aspectos que hoy aparece como una sintomatología. Lo que nos salvó en esta pandemia, que es la conexión, nos salvó para comprar, nos salvó con los afectos, nos salvó para festejar los cumpleaños, es lo mismo que está generando una adicción a la imposibilidad de desconectarse. Y esto, bueno, en nuestro país, creo que el domingo, yo lo leí en uno de los periódicos nacionales, tiene a casi más de la mitad de la población en una situación de imposibilidad de desconexión, de que se mezclaron todos las instancias de mensaje, porque todo está en lo virtual. E inclusive, en este trabajo, mi planteo es, ¿dónde está la dopamina? La dopamina es la química del refuerzo, es lo que nos alegra. Entonces, antes teníamos dopamina cuando íbamos a tomar un café con un amigo, unos mates, cuando alguien hacía una actividad física, cuando se daba un tiempo para ir a cenar con su pareja, con su familia. Bueno, eso al no estar, la dopamina está solamente en Internet. Entonces, eso ha aumentado niveles aún más de adicción en distintos tipos de adicción, y todos son inclusive adicciones legales,
porque son formas de mantener la conexión y generar alguna instancia de placer, eso es dopamina, en la misma estructura, en el mismo soporte, que es el que nos salvó, al mismo tiempo también nos está llevando a niveles de adicción sintomáticos. Así que eso, justo tu pregunta, yo la había revisado. Sí, muchas gracias. Yo puedo completar, yo tengo un otro tema que ese sí es muy personal. Yo soy profesora y con Marcelo dictamos clase en la Javeriana de Bogotá, pero nos conocemos también de otros espacios. Es un placer, por ejemplo, dictar un curso en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Perú, conocer gente, conocer la comida, hacer amigos. Lo que me está dando un poco de, o sea, yo pregunto, ¿cómo será el futuro? Porque como todos dicen, ahora todo va a ser virtual. Yo he participado de congresos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, todo virtual. Conozco las personas porque leo los nombres y veo las imágenes, ¿no? Por ejemplo, Belén, Sergio, Ivana, Eduardo, Claudia, puedo hacer preguntas, etcétera, pero el encuentro personal, lo que decía Marcelo, el tomar el mate, el café, hablar de cosas de mi familia, conocer la familia de Marcelo, todo eso se termina porque los encuentros serán virtuales, ¿no? O sea, y yo pienso, qué bueno que yo tuve la oportunidad de viajar medio mundo por temas de congresos y charlas y conferencias, pero de aquí hacia adelante, muy probablemente 90% de nuestras participaciones van a ser remotas. Entonces, no voy a conocer Tailandia, no voy a conocer China, no voy a conocer otros países que no conozco, porque toda la conexión va a ser virtual. No digo que toda, pero gran parte, porque es mucho más fácil invitar a un profesor desde Estados Unidos para una charla remota donde no hay valor del pasaje, alojamiento, comida, traslado, todo eso, ¿no? ¿Puedo conectar ahí, María Aparecida, tu pregunta con otra que hace Emilio, que dice, ¿cómo abordar la resignación y el desaliento? Miren, tengo una respuesta, y en todos estos meses yo también he trabajado virtual, trabajo mucho en desarrollo social con distintas ONGs en distintos países, sobre todo de Centroamérica. Pero ya desde el año pasado, trabajando en este mismo punto, la preocupación del futuro es mi preocupación. Mi último libro tiene que ver con eso. Y ahí mi intervención es muy específica, y yo les diría, no mezclen las emociones del presente con las del futuro. El presente tiene un marco emocional tenido de un profundo gris, por muchos motivos. Desde afectos que se han perdido hasta recuerdos como los que comentaba María Aparecida, pero esas emociones son del presente, esas emociones no son del futuro. Y en la medida en que nosotros proyectamos las emociones del presente hacia el futuro, este gris de hoy, esta resignación y este desaliento que justamente comenta Emilio, lo vamos a proyectar hacia el futuro. Nosotros podemos ser artífices del futuro. Realmente no lo sabemos. Hoy no sabemos qué va a pasar con Navidad, no lo sabemos. Así que no sabemos respecto de lo estructural qué va a pasar con el futuro. Ahí es donde yo les digo, nosotros podemos ir siendo artífices de nuestras propias referencias, en lo familiar, en lo organizacional, pero mi mayor sensibilidad, tanto en lo personal, porque también caigo en la resignación y en el desaliento, como una montaña rusa, como todos vivimos, hay días que estamos brillantes y hay días que no nos queremos levantar, es no mezclar las emociones del presente hacia el futuro. Dejen las emociones en la temporalidad que corresponden para que justamente como un vaso de agua no tiñamos con una
coloración gris o oscura, algo que todavía está por crearse y descubrirse. Y nosotros podemos ser artífices de eso, de acuerdo a cómo nos movamos, de acuerdo a cómo nos manejemos. Estructuralmente y técnicamente, bueno, no hay mucho todavía para saber de aquí en adelante, pero sí es importante que podamos tener esa templanza para reconocer, bueno, las emociones del presente, que todos las tenemos a flor de piel, muchas de las cuales son grises, oscuras, eh, y aunque les haya ido bien económicamente, eh, pero no las llevemos a esas emociones hacia el futuro, porque de lo contrario no vamos a poder crear nada nuevo de aquí en adelante. Y creo que nosotros como docentes, como cuadros medios, como coordinadores, tenemos además de la responsabilidad de nuestra propia vida y de nuestra familia, la responsabilidad de inspirar, de contener y de acompañar a la gente a que otro futuro sea posible. Y eso me parece sumamente importante en el rol donde cada uno esté. Puede ser su familia, puede ser su grupo de alumnos, puede ser su grupo de compañeros. Tenemos una responsabilidad importante de que algo nuevo puede ser posible. De lo contrario, sí, realmente ahí estas emociones que hoy, indefectiblemente por el dolor y la situación en la que vivimos, eh, la vamos a llevar a nuestro futuro, lo vamos a colorear a nuestro futuro con las emociones de hoy. Y ahí sí es muy probable que no tengamos muchas posibilidades de algo nuevo, diferente e inspirador. Entonces, el presente tiene estas emociones, pero no las dejémosla en el presente y es posible que el futuro pueda tener otras emociones. Eso también depende mucho de nosotros, en lo personal, en lo grupal y en lo organizacional. Te cuento, Marcelo, que en el canal de YouTube también están comentando, bueno, que muchos están, digamos, muy conformes con este nuevo modo de trabajo y que quieren seguir fomentando, sí, estos espacios. Así que, bueno, Caro Gauna también nos pide disculpas y nos dice que también esta nueva manera de trabajo los ha impulsado, ¿sí?, a generar cambios en cuestiones laborales que había mucha resistencia, ¿sí? Lorena nos dice que somos seres sociables y necesitamos entrar en contacto, pero bueno, depende mucho de las emociones. Así que, como vos decís, creo que tenemos que ir paso a paso y generando y viendo qué se produce día a día en este nuevo contexto, ¿no? A ver si hay otra consulta. Mientras vos vas buscando, Belén, para mí es importante ¿Sí? que el reconocimiento que uno tenga de las emociones es clave y que uno no se juzgue frente a esas emociones. Es decir, bueno, no puede ser que esté sintiendo esto, no puede ser que tenga tanto decaimiento, tanta sensación. Sí, puede ser, porque la verdad que la situación en la que estamos viviendo es una situación difícil. Y es importante que uno reconozca esa situación, que no la corra, que no la subestime, que no la niegue, porque de lo contrario va a actuar para calmar el marco emocional, no va a buscar resolver problemas, lo que va a hacer es tratar de calmar su situación de frustración, de resentimiento, y ahí es donde cae a generar soluciones personales, grupales, más compulsivas, más ligadas a calmar la emoción que a resolver los problemas. Y vamos a agrandar los problemas. Entonces, está bien que sintamos todo lo que está apareciendo en el chat y lo que la gente comenta, y que lo que comentó también María Aparecida, de esta sensación de que va desde la nostalgia, la melancolía, hasta la tristeza, la frustración, pero esas son emociones del presente. Y desde esas emociones, desde aceptar esa sensación de vulnerabilidad que todos tenemos, que no solamente por el marco de contagio físico, sino la vulnerabilidad por todo este marco emocional, de la sensación de que hay cosas que se esfumaron de nuestra vida cotidiana y de nuestros proyectos, pero al mismo tiempo, bueno, la gente ahí está contando que ha descubierto otras posibilidades.
Entonces, este comportamiento hoy es dual. Tiene esta paradoja de que nos brinda alternativas al mismo tiempo que no deja de ser doloroso en muchos aspectos. Por eso es fundamental la templanza y la paciencia en este momento, porque quien tiene la posibilidad para seguir con el punto clave de lo que estamos hablando, de retornar a su espacio laboral, quiere decir que tiene espacio laboral, que no es de las tantas personas que tiene otro nivel de desesperación, que es encontrar una forma de sustento. Quien tiene la posibilidad de tener el espacio laboral, su preocupación va a ser enfrentarse con uno mismo, con una misma, y cómo reconstruye su vida frente a eso. Entonces, y no es menor, y no es menor ese aspecto. Eso genera una enorme ansiedad y en función de cómo uno maneje todo eso, va a venir la recuperación y la resiliencia. Pero eso, eso tiene tanto, hoy es dual, hoy es absolutamente dual. Es decir, al mismo tiempo se dan aspectos negativos y aspectos positivos en la misma situación. Y eso es algo que quizás no estamos acostumbrados a vivir. Siempre vivimos blanco, negro, malo, bueno, positivo, negativo. Hoy eso forma parte de las mismas condiciones de vida y como yo les conté, en la espiritualidad se juegan las dos instancias al mismo tiempo, la adicción y la salvación, por ejemplo. El manejo ya depende de nosotros. Bueno, te cuento que Eugenio, perdón, en el canal apela a que nos faltan aprender habilidades ahora para coordinar equipos en la virtualidad. Y dice que, bueno, algunas empresas ya hace muchos años que lo venían practicando, pero que esto nos ha puesto de cara y que tenemos que aprender habilidades para coordinar equipos en virtualidad. María nos está diciendo que, bueno, que también la pandemia nos ha enseñado qué tan responsables somos ante nuestro trabajo, ¿sí? Sí, es así. Sí, Así creo que que bueno, la virtualidad, Belén, lo que nos está poniendo es a reconsiderar el valor del cuerpo en las relaciones. Y eso significa que justamente cómo traemos el cuerpo a la virtualidad, es decir, a estas ventanitas que han formado parte de nuestra vida en estos 8 meses. Traer el cuerpo significa hablar de cómo están, cómo han pasado, qué necesitan. Antes de entrar, por ejemplo, lo que comentaba ahí Eugenio, de, bueno, hay que hacer esto, hay que reportar, venga, atrás. Cómo volver a dar el marco a, a recibir a la gente. Me parece que eso es muy importante en la virtualidad del equipo. Nosotros tenemos una lógica de comunicación muy fragmentada, producto esencialmente de la comunicación a través de redes y específicamente a través del WhatsApp, donde se han perdido las instancias de recibimiento y de contemplación del otro. Hola, trae esto, por ejemplo. Nadie preguntó buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó? Y recién después viene la orden o viene el mensaje. Hemos perdido eso y creo que la virtualidad lo que ha vuelto a generar es la necesidad de recuperar, de traer el cuerpo a estas ventanitas, y eso es cómo está uno, cómo lo pasó, con quién está, si gritó el perro al lado, si gritó su bebé, si tiene que alimentar al bebé y darle el pecho mientras conversamos. Eso es traer el cuerpo, o sea, qué tan iluminado está su lugar, o si está entre sombras, si te veo la cara, si no te la veo. Entonces, me parece que coordinar gente, más allá de equipos, significa traer el cuerpo a esta virtualidad y alinearnos primero corporalmente, alinear las ventanitas y después sí entrar a trabajar cuestiones técnicas y operativas. bueno, como para ir cerrando, Emilio nos vuelve a preguntar y te consulta de que cómo trabajar en las organizaciones que van surgiendo casos, y nos pasa esto y es verdad, con respecto a la comunicación y a la hipocondría social.
Me parece que ahí la organización tiene que ser muy clara y ahí sí la comunicación juega un rol fundamental en cómo plantea las formas en que la organización lo está resolviendo. Tiene que haber una respuesta organizacional, estructural, no una respuesta personal. ¿Cuántos casos se contagió? Sí, se contagió Belén, entonces Belén se aísla todo el resto del, no sé, por decir, el resto de los espacios donde estaba Belén, sino que ahí me parece que hay tres ejes de la comunicación. ¿Qué está sucediendo? Eh, cómo la organización actuó frente a lo que está sucediendo y cómo se proyectan los próximos pasos frente a lo que está sucediendo. Y cuál es el rol tanto de las personas que están afectadas y por, por el contagio y las que no están afectadas por el contagio, cómo se tienen que manejar. Vuelvo a repetirle, lo fundamental de la comunicación es cómo darle a la gente las referencias mínimas para que sepan qué hacer, porque de lo contrario lo van a inventar. Entonces, y ese es el punto que me parece crítico en el manejo de la comunicación de las organizaciones. Sean claras, sean transparentes, sean explícitas en los pasos a seguir, porque de lo contrario la gente inventa. Y lo digo no de un sentido peyorativo y negativo. Inventa, ¿por qué? Porque tiene que manejar la ansiedad de la incertidumbre. Entonces, a mí no me importa la verdad, si se contagió, si no se contagió, si fue. Yo invento porque lo que necesito es calmar mi ansiedad, no descubrir la verdad. Entonces, cómo la organización se maneje en ese momento va a ser fundamental para bajar esos niveles de ansiedad y permitirle a la gente referencias mínimas sobre qué pasó, qué están haciendo, cómo comportarse y cómo son los pasos a seguir temporalmente, que eso también es una cuestión muy importante. Aquí todo tiene temporalidad. Temporalidad significa durante una semana, en el próximo mes, y no sé si más de eso. Bien, bueno, estamos a tiempo, todos agradecen, muchas gracias, en el canal también, muchas gracias. Bueno, Marcelo y a todos los que estamos presentes, un placer siempre escucharte, que seas parte de estos espacios que generamos en el programa, a todos contarles que seguramente en meses próximos los estaremos invitando a nuevas propuestas que estamos generando, que nos estamos reconstruyendo, ¿sí? Y vamos a generar una nueva propuesta para el 2021 con varios espacios, con varias acciones. Así que bueno, siempre es un placer escucharte, Marcelo, y tener a todos en el auditorio también, una tarde. Así que me disculpo en nombre de Alina, que hoy no nos pudo acompañar por una cuestión muy personal y familiar. Así que le manda saludos a todos y disculpas. Agradecerle a la gente que está en el canal, que también interactúa a través del chat y nos está acompañando hasta el final de la actividad. A vos, Marcelo, muchísimas gracias por siempre decirnos que sí cuando te invitamos. Y bueno, y seguimos en contacto con todos ustedes. El material Marcelo lo compartió por el chat y el que no nos escribe un correo o hacemos un correo con todos los inscriptos y lo compartimos. Así que quédense tranquilos. Ivana, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Andrés también. Así que bueno, agradecidos y siempre trabajando en pos de gerenciamiento y liderazgo que hace 8 años nos genera buenos frutos y siempre son satisfacciones. Así que bueno, buenas tardes a todos. Gracias Belén, gracias a la facultad, bueno, gracias al rector, al decano, Ivana, muchas gracias, hasta pronto y gracias a todos los que se sumaron a pensar que un futuro distinto es posible, aún con las emociones del presente. Chao, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego a todos.